Así que vuelvo y repito, esto es importante que lo entendamos. Ahora, a través de este medio radial y a través de la atmósfera que está creada ya, estamos llegando a las naciones de la tierra, y quiero decirle a muchos pueblos del Señor que cuidado con las decisiones apresuradas. ¿Por qué tomamos a veces decisiones apresuradas? Porque nos dejamos envolver en el momento, en la situación. Ya sea una situación que vemos como que es la adecuada y por ahí caminamos, o de pronto una situación crítica, ¿sí? Y entonces tomamos una decisión fuera del contexto, escuche lo que le voy a decir, de la realidad espiritual. El Señor sabe por qué estoy hablando esto. Porque lo que más le ruego al Padre y le clamo al Padre es porque pueda ser un instrumento de conexión con la vida del Espíritu para la iglesia, y que yo pueda, el Espíritu a través de mí pueda hablarle al corazón de esta generación. Así que, hermanos, dejemos ese aceleramiento natural y permitamos que el Espíritu nos guíe. Y si el aceleramiento de lo que viene es por causa del reino, entonces actuemos en la dimensión de la fe, porque vamos a lograr grandes objetivos. Hoy el Espíritu Santo quiere dar firmeza, anclarnos en Él, anclarnos en la visión. Sé, creo, y estaba escuchando este ministro hablar a través de la radio de la iglesia de este tiempo, una iglesia gloriosa, esplendorosa, una iglesia de avanzada, una iglesia que va a irrumpir en el tiempo y va a trascender con la gloria, con lo sobrenatural. Creo que el Espíritu Santo está equipando una generación para que esa generación avance no en el sistema, o sea, en lo que se ve, se oye, se palpa, se siente, hablo de los sentidos naturales, sino en el discernimiento y en el lenguaje del Espíritu, en conexión con lo que no se ve, con lo que no se oye en este terreno, pero que se puede oír y se puede ver en el mundo espiritual, en la dimensión de lo sobrenatural. Sé que alguien, el Espíritu Santo, hoy lo va a bendecir de manera tremenda. Y sabe algo, hermano, mientras el Padre me da esta palabra, yo digo, Señor, yo soy uno de los que tomo esa verdad, porque es una verdad que está manifestada, ministrada y está siendo impartida en esta misma hora. Veo mujeres de oración que el Señor quiere visitar en esta noche. Veo mujeres, sobre todo mujeres de oración, que el Señor va a equipar en esta hora. Veo mujeres proféticas que van a tener el lenguaje de rompimiento. Escuche esto, el lenguaje de rompimiento. ¿Y qué es el lenguaje de rompimiento? Que van a romper la estructura y de tradicionalismo, de religiosidad, de costumbrismo y de cosas aún que son ataduras. Y se va a abrir brecha para algo diferente, fresco, nuevo. La gracia y el favor de Dios irrumpirá por causa de esa oración, por causa de esa intercesión en las naciones. Amados, tremendo lo que está saliendo de mi espíritu, tremendo, porque como les decía, estaba aquí diciendo, Señor, no siento nada, pero el Espíritu Santo llega cuando Él quiere, y Él habla y se mueve en la dimensión que Él mismo provoca para la gloria del Señor. Cuando me invitaron hace poco a participar de la radio, el Espíritu Santo me dijo, sí, un sí radical. Mire cómo son las cosas del Espíritu. Mire cómo son las cosas sobrenaturales. Llegan en el momento preciso. ¿Pero de quién? Del Dios Todopoderoso. Nosotros siempre necesitamos estar rendidos, necesitamos estar sometidos. ¿Sabe qué es lo que más necesita este tiempo, en este tiempo la iglesia? Estar apercibida en el Espíritu, conocer el momento del Espíritu y caminar con el Espíritu. Dios está acelerado en el tiempo, escuchen. Y si usted no aprende a circuncidarse, cuando hablo circuncidarse es a reprogramarse en un momento dado y caminar por el sendero que el Señor le está marcando. Por eso es que el Señor está rompiendo tradicionalismo, mecanismos, religiosidad, argumentos, bases que ya no están funcionando dentro de esta hora. Hay un nivel de gloria tan fuerte que necesitamos ser sensibles al Espíritu.
Espíritu. Dios está quitando agendas propias. Dios está quitando a veces los mismos bosquejos que tenemos. No quiere decir que tú no necesitas prepararte, ni tú necesitas estar de pronto en un orden, pero el Señor es impredecible. Escuche esto. Tú tienes el orden, tú tienes el bosquejo, está bien, tú has trabajado, has orado, pero cuando le damos lugar al Espíritu, Él es impredecible. Él llega de la manera que Él quiere, se mueve como Él quiere, habla como Él quiere, ministra como Él quiere. Y en este mismo momento hay una mujer con fuertes dolores y el Espíritu Santo la está sanando mientras estoy hablando. Mire lo que está pasando. Una mujer está con fuertes dolores y el Espíritu está llevándose el dolor mientras estoy hablando. La vez pasada que estuve ministrando a través de esta conexión con la radio, hablé de alguien que tenía un dolor bajo en la parte derecha del estómago, y cuando terminé la ministración me escribió una sierva de la costa y me decía: hermano, exactamente, ahí estaba el dolor, anoche no me dejó dormir ese dolor, pero cuando usted habló se fue ese dolor, se fue esa angustia, y ella temía por su salud. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es victoria, el Espíritu Santo es gloria, el Espíritu Santo es libertad, el Espíritu Santo trasciende, rompe los moldes viejos. Jesús, cuando vino representando el reino, Jesús habló por el Espíritu, ministró por el Espíritu, hizo la obra por el Espíritu, y Jesús pudo decir esta palabra, pudo declarar esta palabra y pudo establecer esta palabra. Hablo de la palabra escrita bajo el rema, la guianza y el poder del Espíritu. Por eso necesitamos trascender en esta hora. Yo siento que el Señor está fluyendo en un nivel muy poderoso en esta hora. Está fluyendo en un nivel muy glorioso en esta hora. Y los milagros siguen pasando, los milagros siguen aconteciendo, el reino está siendo manifestado. Yo no sé quién está escuchándome y en esta hora está percibiendo que el fuego, como dicen los dominicanos, se metió. El fuego se metió, y cuando Dios entra y Dios se mete en nuestros asuntos, es para cambiar todo el entorno. Escuche, le voy a decir a alguien: ese espíritu que te acosaba y te perseguía, en esta hora está huyendo, porque está entrando Dios y está quitando el estorbo que había, y Dios te está dando libertad. Estás sintiendo que el agobio y la tristeza y la confusión que había se está yendo, porque aún tu mente estaba turbada. Dios le está hablando específicamente en esta hora a alguien. Sé que me invitan en este momento a la radio para que ore, pero el Espíritu está direccionándome de esta manera. Así que siga fluyendo en la presencia, siga fluyendo en el poder, siga fluyendo en esa gloria, siga caminando en ese nivel espiritual, siga andando en esa conexión con la que ahora usted está. Usted no tiene que decidir. Escuche, esto le va a ayudar muchísimo. Hoy Dios le está hablando a empresarios. Siento eso. Hoy Dios le está hablando a gente que tiene propósitos de empresa para este tiempo. Y hoy le está hablando el Señor también. Aún escucho a alguien que tiene que ver con política. Le está hablando. Escuche lo que voy a decirle. Nosotros necesitamos aprender no a movernos en el tiempo favorable según nuestra perspectiva natural. Alguien tiene que entender esto. O sea, cuando vemos que todo se acondiciona terrenalmente, si hablamos en el Espíritu y decimos que es el momento de actuar, estamos fuera de pronto de orden, porque no se trata si el mundo está patas arriba, perdónenme la expresión, si todo está contrario que debemos dejar de hacer, o si todas las cosas están en orden. Hay algo que se llama, escúcheme bien, el reino de Dios, y cuando el reino de Dios llega, el reino de Dios es más grande y más poderoso que el momento que se está viviendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay alguien que tiene que entender no en su razón, no en su entendimiento, sino en el Espíritu, que es lo que tiene que hacer. Porque Dios le dijo a Jeremías, y voy a traer la palabra para que entienda mejor este mensaje que el Espíritu le quiere entregar a usted, empresaria, empresario, a usted que tiene visión en cuanto al área política, usted que ha sido llamado aún para trascender en el tiempo como ministro. Escuche, Dios le dice un día a Jeremías: compra una heredad. Y si usted mira el contexto de esta escritura, no era el momento
razonable, ni era el momento para hacerlo, pero Dios está fuera de la razón, Dios está fuera del tiempo y Dios está fuera de toda atmósfera contraria terrenalmente hablando. Y Dios le dijo a Jeremías, cuando Jeremías quiso como argumentar con Dios, el Señor le dijo: yo soy Dios de toda carne. Escucha esto tan poderoso. Primeramente le dice Dios: yo soy Dios de toda carne. Él tiene el control sobre todo el sistema natural aquí. Y segundo primero le dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y segundo le dice: yo soy Dios de toda carne. Escuchen, estas dos verdades está el caminar dentro de una dimensión que supera lo natural. ¿Qué está pasando en estos días? ¿Qué está pasando en este tiempo? La atmósfera se está tornando pesada, la noche se está haciendo más oscura. Y usted sabe, si me ha escuchado en otras ocasiones, en otras intervenciones, que lo había dicho como profeta, que vendrían tiempos más difíciles, y estábamos viviéndolo. Pero dentro de esa atmósfera que estamos viendo tan oscura, hay una luz que está alumbrando, y está alumbrando un camino, porque tenemos que tomar decisiones, escúchelo bien, no conforme el tiempo natural, ni conforme el sistema, sino conforme lo que el Espíritu está diciéndonos. Por eso es tan importante y tan necesario conocer el camino del Espíritu, conocer el tiempo del Espíritu, movernos con el Espíritu, caminar dentro del Espíritu, ministrar con el Espíritu. Yo veo que el Señor va a estorbar mucha organización. Yo no sabía que Dios iba a hablar estas cosas. Hoy parece que estoy ministrando como un maestro profético, porque está llegando mucho rema para la construcción del reino como el Señor quiere. Escuche lo que voy a decir. Dios va y se está metiendo y va a quitar mucho andamiaje, de mucha estructura. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos cómo funciona su reino, mucho orden natural, para Él introducir su orden, el orden del Espíritu. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios nos llama a comprar. Escuche, cuando nadie está comprando. Dios nos llama a vender cuando nadie está vendiendo. Alguien va a entender esto. Dios nos llama a creer cuando muchos ya no creen. Dios nos llama a poseer cuando humanamente y racionalmente no hay cómo poseer. Dios nos llama a creer, escuche, cuando el mundo dice: ¿y ahora qué haremos? Porque son tiempos donde el Espíritu Dios va a elevar la condición de una iglesia que tiene que salir del espejismo terrenal y entrar dentro de la dimensión de lo sobrenatural. Ay, Padre, ¿tú qué es lo que estás diciendo, Señor, en esta hora? Hay una dimensión de palabra. Por eso es que no podemos confiar en nuestra carne. Yo le decía a usted, hermano amado, empezando, estaba a punto de ministrar y decía: Señor, no siento nada. Me siento pero tampoco me sentí intranquilo. Digo: bueno, Señor, voy a esperar, tú vas a hablar. Mire todo lo que el Señor está haciendo, porque no se trata de la fuerza humana, no se trata de la condición aún a veces en la que estamos nosotros. Se trata del fluir, se trata de la gracia y se trata de la buena obra y la buena voluntad del Señor. Padre, a ti te damos gracias en esta hora. Y sabe, esa dolencia se acabó de ir. Hay varias personas en este momento que ya están sanas. Y no estoy orando por enfermos. Y no estoy declarando palabra para ninguno que está enfermo. Pero el Espíritu Santo me muestra que Él le complace en medio de esta administración sanar. Tumores desaparecen. Hernias discales desaparecen. Enfermedades de columnas se van. Problemas de huesos se están yendo. Mire todo lo que está pasando. Porque estamos conectados en el Espíritu. No necesitamos a veces estar orando si el Señor no nos está guiando por ahí por un enfermo para que Dios lo sane, porque no somos nosotros. La gloria de Dios, escuche, va más allá de la capacidad humana. Cuando entra la gloria, el hombre solo hace presencia ahí, física, pero el Espíritu se desborda, sana, libera, restaura y aviva. Aleluya, grande es el Señor en esta hora. Yo como usted estaba alabando, yo como usted estaba glorificando, yo como usted estaba hablando lengua, yo como usted estaba diciendo: yo quiero. Tal vez no alcance usted a comprender mucho el lenguaje en el cual Dios me está llevando en esta hora, pero lo único que usted necesita es recibir, porque es la fe. Escuche, yo nunca he entendido cómo Dios hace un milagro, ni quiero entenderlo. Yo lo que debo y quiero cada día es crecer en ese desarrollo de fe por amor al pueblo y para ver su gloria, porque el Señor lo único que necesita es que creamos para Él manifestar lo que Él ha querido manifestar para su gloria. Aleluya, esto está fuerte. Voy a hablar lo que
este es el momento en que el Espíritu me detiene, porque voy a hablar lo que vi en sueños en esta madrugada. Y esto es para hoy, para decirle a la iglesia y a los que me oyen algo muy fuerte que necesitan oír. En la madrugada me encontré en un lugar donde había una joven, como le pongo, de 12 a 14 años, junto con una niña que parecía su hermana de menos edad, como unos 9 a 10 años. Dos muchachitas, dos jovencitas. Cuando llego a ese lugar, creo que era un templo, allí habían algunas personas, yo me quedo mirando a estas dos niñas y empiezo a moverme dentro de una autoridad fuerte, porque tuve que pelear una batalla y empecé a reprender los espíritus que estaban en estas niñas. Escuchen, le estoy hablando de unas jovencitas, de unas niñas. Y cuando empiezo a moverme dentro de esa dimensión, se transfiguraron y vi los espíritus que estaban en ella. ¿Y sabe qué me mostraba el Señor? Escuche lo que le voy a decir, y a alguno le va a sonar esto bien extraño. Pero si el Señor me mostró este sueño y ahora quiere que lo diga, es porque algo el Señor va a hacer de aquí en adelante. Y el Señor me hacía ver dentro de esta dimensión de guerra, porque veía al pueblo del Señor que estaba ahí confundido y sin entendimiento de lo que estaba pasando. Y sabe, lo que le voy a decir va a sonar bien fuerte, pero estas dos niñas eran dos brujas que estaban ahí. Escuche lo que le voy a decir, que habían sido consagradas desde el vientre de la madre y preparadas. Y el Señor me dijo, están involucrando aún espiritualmente muchos niños, y aún muchos de ellos han sido infiltrados en lugares donde se adora y alaba mi nombre. ¿Y sabe cuál es el plan del diablo? Que escuche lo que le voy a decir, y se lo digo por el Espíritu y soy responsable. El Señor me decía, son sacerdotas de Satanás, sacerdotisas. Y la guerra que yo tuve en el Espíritu con esos demonios que estaban ahí fue fuerte, y se manifestaron y se desenmascaró lo que estaba ahí oculto. Porque el Señor me muestra esto, porque quiero decirle a muchas madres y padres que me están oyendo que ojo con lo que sus hijos están viendo en la televisión. Hay un entrenamiento diabólico muy fuerte, hay mucha administración de ocultismo en muchas caricaturas, sobre todo las nuevas que están saliendo, y hay un pueblo que está siendo entrenado en su inconsciente, y hablo de niños, y por eso es que se está levantando una generación, no la está viendo, mírela en nuestro país, de jóvenes tan violentos y tan fuera de orden. ¿Sabe por qué? Porque están seducidos y conducidos por espíritus que han ido nutriendo el corazón y la mente y llenando de rebelión y de rebeldía esa generación, y con un sentido, escuche, de inclinación a las cosas de las tinieblas. ¿Por qué estoy también hablando esto? Porque es hora de que la iglesia despierte. ¿Sabe? Muchos estamos peleando una batalla que no existe, y cuando hablo de una batalla que no existe, andando peleando en las emociones, sino que tenemos que entender que tenemos una guerra en el Espíritu. Colombia no va a ser transformada, escúchenme. Colombia no va a ser cambiada. En Colombia no va a haber una paz ni un cambio si la iglesia no conquista en el Espíritu y rompe la atmósfera de los enemigos que no son de carne y hueso, sino son seres espirituales que se han levantado para absorber lo que Colombia es. Porque Dios ha establecido un plan sobre nuestra nación, pero el enemigo ha querido distorsionar y dañar ese propósito. Y yo le estoy hablando a cada madre, le estoy hablando a cada padre, le estoy hablando a cada siervo y a cada sierva de Dios. Levantémonos en el Espíritu, cuidemos nuestros niños y nuestros jóvenes y velemos para discernir y el Señor nos revele lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque este sueño que tuve no fue un sueño más. El Señor acostumbra conmigo a mostrarme ciertos sueños, y cuando son sueños del Espíritu me los revela y me dice qué significa, y me despierta a veces en medio del sueño, y entonces me da el mensaje. Sabe, hay una alerta del cielo, y por eso es que hay espíritu de muerte, y por eso es que hay espíritu de destrucción, y el enemigo ha programado una agenda de muerte para los niños, porque muchos de estos niños, escuche, ya están caminando dentro de una atmósfera de ocultismo, y muchas madres y padres no se han dado cuenta, y aún me duele decirlo, lastimosamente
lastimosamente muchos de los hijos de la iglesia están ahí, porque preferimos, para que ellos no se manifiesten en sus rebeldías, entregarles un celular y que ellos se llenen y se introduzcan. Escuche, eso es peor que la droga, esa droga de demonios, y por eso vemos actitudes, y por eso aunque oremos y clamemos al Señor, muchos de nuestros hijos no quieren saber de Dios, porque los dejamos horas frente a un televisor. Dios está demandando la responsabilidad de esos padres, de esos ministros, y es tiempo que nosotros nos levantemos en otra dimensión para que veamos lo que no vemos, para que oigamos lo que no oímos. Yo he visto mucha falta de discernimiento, entendimiento espiritual en el pueblo del Señor, y por eso se está presentando el caos que tenemos en nuestra sociedad. Necesitamos hoy más que nunca levantar una voz de guerra. Escuche usted, hermano, que no ha creído en la guerra espiritual y que dice Cristo lo hizo todo en la cruz. Claro, lo hizo todo y perfecto, pero lo que Él hizo, lo hizo y nos dejó el Espíritu para que nosotros conquistáramos lo que Él ya hizo. Alguien tiene que entender esto, y necesitamos llenarnos no de tanto concepto religioso, sino del poder del Espíritu para poder romper esa atmósfera de oscuridad. El Señor me mostraba que el enemigo había filtrado niños. Escuche, esto suena feo, pero es así, y están metidos aún en congregaciones, niños que van y hacen cosas porque están siendo direccionados por un espíritu de brujería. Yo conocí un testimonio hace unos años de una sierva que estaba pasando por muchas dificultades en su iglesia y no sabía por qué todo estaba tan diferente a como comenzó. La iglesia estaba decayendo espiritual, físicamente, enfermos, divorcios, caían en pecado, todas estas cosas, hasta que descubrieron que había una niña, hija de una bruja, escuche, que iba al culto y la bruja la enviaba para que hiciera ciertos ritos, y eso era lo que estaba provocando toda esta situación. Pero hay algo más fuerte que está sucediendo. Niños actualmente, escuche, consagrados directamente y haciendo la obra de las tinieblas. Qué fuerte es lo que estoy diciendo, qué fuerte es lo que estoy hablando. Pero si usted no ha visto el video, alguien pídaselo que se lo envíen, pero ya he recibido videos directamente. Escuche, directamente están saliendo los brujos, directamente están saliendo los hechiceros con sus trajes negros y rituales, haciéndolos en Colombia. Esto ya no es un cuento de hadas, esto no ya es como la gente que dice yo no creo en los brujos, eso como que es cuento. No, esto ya está manifestado. Estamos en una guerra frontal. El diablo ya ha quitado su máscara y directamente está confrontando. ¿A quién está confrontando? A la iglesia, y estamos en guerra, y el Señor está demandando que el pueblo levante su espada y empiece a pelear la batalla de Jehová y ande por el Espíritu. Por eso es necesario entender el Espíritu, conocer el Espíritu, movernos dentro del Espíritu y dejar la religiosidad evangélica que se nos ha inculcado, que hemos creído. Necesitamos volver al Señor, necesitamos doblar rodillas, necesitamos clamar a aquellos que no hablan lenguas para que el Espíritu los llene con ese don de lenguas, aquellos que no han recibido el fuego, el bautismo de fuego, que venga el fuego del Espíritu Santo, aquellos que no tienen ese entendimiento de la batalla en la cual están, que necesitan ser renovados en el poder de la presencia. La oración que tenemos que elevar para estos días, para que esta iglesia gloriosa avance y detenga ese plan del enemigo y muestre al Señor. Necesitamos buscar a Dios y a su poder. Me llama la atención mucho David, porque David decía, de madrugada te buscaré, pero David tenía un sentido de pertenencia poderoso, y David decía, para ver tu gloria y tu poder, para ver tu gloria y tu poder. Amados, este es el momento en que usted tiene que clamar por un cerco de la gloria de Dios sobre sus hijos. Este es el momento que usted, papá y mamá, usted papá se tiene que convertir en un león, usted mamá en una leona, y empezar a levantarse y a defender su casa. Muchos dicen, Señor, ¿hasta cuándo tú permitirás esto? Muchos dicen, Señor, salva a mi hijo. Mire, hermano, el Señor ya lo programó y lo hizo todo perfecto. Usted y yo tenemos las llaves del reino. Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, y lo que permita será permitido y lo que no permita no será permitido. Y Pedro representa a la iglesia. Nos dieron llaves de acceso y de autoridad para levantarnos en contra del mal y detener la obra destructiva
destructora de Satanás y sus demonios. Pero ¿cómo un pueblo puede avanzar si vive todavía en las emociones, en su naturalidad, creyendo que esto lo va a arreglar el hombre, creyendo que esta solución viene de hombres, cuando la solución viene de arriba? Y cuando el reino se conquista arriba, Dios baja a la tierra y transforma la mente y el corazón de los líderes políticos y trae la paz y la unidad y todo lo que se requiere para que todos tengamos paz en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Necesitamos levantar una voz de conquista. Y yo quiero orar en esta hora. Lo que vi, lo que percibí, no es una emoción, es una urgencia. Pero ¿sabe qué pasa con la iglesia? La mayoría de la iglesia, su pelea es consigo mismo y con los demás. Cuando el reino de los cielos ni pertenece a este territorio, estamos llamados a vivir dentro del reino. Y en el reino se ejerce autoridad para gobernar. Por eso somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Padre, en esta hora yo me humillo, Señor. Padre, en esta hora yo me humillo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido perdón por tu iglesia, por nosotros, tus ministros. Padre, porque no hemos entendido, Señor, que esto no es una cuestión de política aquí razonal, que esto es una cuestión de gobierno celestial, que esto no es una cuestión solo de hacer y decir ciertas cosas que son necesarias, pero antes de eso necesitamos sacudir el mundo espiritual, necesitamos conquistar en la atmósfera celestial. Sabemos que hay una guerra, Señor. Sabemos que el enemigo ha decidido y quiere arruinar esta nación y destruirla bajo el caos. Y sabemos que en esta hora los brujos y los hechiceros han salido a las calles para decir: aquí estamos. Qué tristeza, Señor, con tu iglesia. Ellos salen a la luz estando por tanto tiempo en tinieblas, y nosotros estamos escondidos en la vergüenza, en la confusión y en el temor. Pero necesitamos volvernos a ti con nuestro corazón. No con la religiosidad, no con esas oraciones, Señor, perdona, Padre, la palabra baratas y sin sentido, sino con oraciones que tienen peso y autoridad en el mundo espiritual. Yo te pido que empieces a llenar cada hijo y cada hija tuya. Sabe, amado, que me muestra el Señor que muchos padres ni autoridad tienen y son cristianos con los hijos. ¿Sabe por qué no tienes autoridad? Porque tú no vives en autoridad. ¿Sabe por qué no tienes autoridad? Porque el diablo te cegó, te encadenó, te ató y te robó los hijos y no te diste cuenta, y te los robó en tu propia casa, te los secuestró. Dios me muestra que hay muchos hijos de cristianos secuestrados por el diablo. Y Ramacatura, Basaya, Maquia, Soma. Y Dios te va a pedir cuenta por esos hijos. Y a veces decimos: hermano, hermana, ore por mis hijos. ¿Y usted qué hace, hermano? ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? Pero si la iglesia busca la grandeza del poder de Dios y se humilla y pide perdón, el cielo bajará con gran estruendo y no habrá espíritu, demonio, muerte, destrucción. No habrá COVID, no habrá nada que detenga el plan eterno del Dios de los cielos en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus niños. Y Ramamamashayama. ¿Ya está entendiendo por qué el espíritu de muerte ha querido tocar tus hijos? ¿Dónde viene? Urramamasai, ¿qué les está dejando mirar? ¿De qué se están llenando? Y el enemigo toma derecho legal por eso, porque ese es el reino de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Oh Marranda, Shakuturi Macando. Yo no sé usted, pero hermano, Asakima, yo siento el fuego del espíritu. Abrazo, Kraturu Mamanso. Sea agresivo, sea agresiva. Urrabakata sorobaba shedororo baramansa du sati rakata mamama. Vamos, levante la espada, empiece a guerrear y dígale: Satanás, mis hijos no son tuyos, no te pertenecen. Sea agresivo como aquella mujer que salió de su entorno y se fue a buscar al profeta
y sus hijos no fueron tomados por esclavos, ¿sabe? Porque esa mujer representa a la iglesia que deja de andar en un entorno de muerte, de destrucción, de agonía, de deuda, de fracaso, y se mueve a lo profético y se traslada a lo profético. Que es trasladarse a lo profético, es trasladarse a la conexión con lo sobrenatural. Hay una iglesia que le enseñaron fue religión, hay una iglesia que no sabe pelear, hay una iglesia que no sabe defenderse, hay una iglesia que vive más llena de miedo y temor que de poder y de grandeza, porque el Dios nuestro es grandeza, pero este es el tiempo que te levantes, iglesia. No somos mendigos, tenemos al Eterno, al Todopoderoso. Si tú clamas, yo veo el cielo que se viene sobre tu vida. Yo veo la gloria de Dios que cae sobre tu vida. Y Ramazoco, yo rompo la sentencia de muerte, yo rompo la sentencia de miseria, yo rompo la sentencia de escasez, yo rompo la sentencia de pobreza, yo rompo la sentencia de enfermedad, yo rompo la sentencia en el nombre de Jesús de hechicería, de vudú, de santería, de encantamiento. Yo digo que en esta hora entra a ese cuarto donde está tu hijo el poder de Dios y ese niño empieza a ser libre, que se manifiesten los demonios, ordeno en esas casas para que sepan que estoy hablando en serio. Padre, permite que ese niño caiga al piso revolcándose y ese demonio se manifieste para que sepan que esto no es un cuento en el nombre de Jesús. Padre, pero opera liberación, desato liberación, desato liberación. Quita ese yugo que tiene ese padre, quita ese yugo que tiene esa madre, porque muchas veces preferimos estar viendo novelas, preferimos estar viendo fútbol, y yo no digo que si veas un momento fútbol sea pecado, pero preferimos andar ahí sumergidos en una y otra cosa que de rodillas clamando por la visitación del cielo. Y muchos están llenos de basura, me muestra el Señor, porque sus mentes están cautivas, porque todo lo que ven y oyen es pura basura y no tienen la revelación de la palabra, y lo poco que absorben en una ministración como esta o en un culto lo botan. Y Kabasama Rabakanda, llegó el tiempo de la santidad, y la santidad es un estilo de vida mental donde tenemos una fortaleza en el espíritu porque reaccionamos y vivimos por el espíritu. Y Rabashatarama, si tú le entregas los sentimientos, escuche, a un televisor y lloras ahí viendo una cosa y viendo otra, tú estás atado por el diablo, porque esa dimensión no le pertenece al reino, y tú por eso es que no tienes poder de reacción contra este tiempo, y por eso la enfermedad y los yugos vienen y prevalecen. Y por eso vive más lleno de miedo y de temor, porque eso se lo ha infundido el enemigo a través de todos estos medios. Y Rabasobaraya. Yo soy profeta y tengo que hablar lo que el Espíritu me dice. Yo soy profeta y tengo que decir lo que el Espíritu me dice que diga, porque te amo, porque amo al Señor, porque quiero ver la gloria de Dios en mi vida y en tu vida, porque clamo para que Dios haga algo grande en esta nación, pero Dios no lo va a hacer si el pueblo sigue como vive. ¿Sabe qué hace un brujo y un hechicero? No pierde el tiempo en un televisor, hermano. Ellos están allá metidos en la basura y en el fango de Satanás, conociendo demonios y lo sobrenatural, en ayunos, haciendo sacrificios y haciendo una cantidad de cosas. Porque, escuche, ellos están interesados en conocer ese poder que lo único que los va a llevar a una destrucción. ¿Y qué hacemos nosotros? Abarashararabarama. Vamos, si quieres este poder y esta gracia, el Espíritu Santo está ahí. Tengo solo unos minutos y voy a terminar. Rabaraba, Sharabaka, Rubaraba, Kamarabakanda, Kibaraba, Soro, Barakashara, Marakotorobo, Brista, Labracanda. Si algo pasa mañana y no quiero que sea así y que sea una desgracia, tú no puedes decir que no hubo un hombre que te habló. Yo soy libre, como el Señor habla a los atalayas. Yo soy libre de tu sangre y de la sangre de tus hijos, porque te estoy hablando lo que el Padre me está diciendo. Y prakara basura marasherera kuamama andururu basarararasherere behenda. Dice el Señor, yo no quiero mendigos, yo quiero hijos, porque yo llamé a hijos, y los mendigos son los que están buscando a alguien que haga por ellos algo, pero ellos mismos no buscan, dice el Señor, para que yo mismo les me imparta lo que ellos necesitan.
Está bien que nos unamos a orar. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero cada uno tiene que tener su propia gasolina. Este es el tiempo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Nadie te va a dar aceite, tú tienes que encontrar tu propio aceite. Si quieres entrar a las bodas, si quieres ver en medio de la crisis la gloria de Dios, escuche, yo te imparto a ti que estás entendiendo, recibiendo, humillándote, el poder de la respuesta, y digo que milagros sobrenaturales te visitan. Yo soy un hombre de fe por la gracia del Altísimo, pero sé que esta fe se confronta, sé que hay que pelear batallas, sé que hay que estar buscando la llenura del Espíritu, sé que esto no es buscar religiones, sé que esto no es estar ahí en ritos secos y muertos que no llevan a nada, sino estar lleno de poder. Miqueas dijo, yo estoy lleno de poder y del Espíritu para denunciar a Jacob su rebelión, Israel su pecado, porque no se habla del pecado y no se lleva al pueblo a ser confrontado para que vivan el poder del Espíritu Santo, porque no estamos llenos del Espíritu. Un hombre lleno del Espíritu se conoce, una mujer llena del Espíritu se conoce, porque no puede dejar de hablar lo que tiene que hablar, porque hay pasión, y Dios va a llenar a mucha gente con pasión en este último tiempo, gente que no le va a importar morirse con tal de cumplir el propósito, gente que va a pasar por encima del diablo y del sistema, gente que va a decir así dice el Señor y se cumpla. Yo siento que la tierra está siendo sacudida, que está temblando, que las naciones están siendo sacudidas, porque donde está el poder del Espíritu Santo hace presencia el soberano. Oh Padre, te damos gracias y te damos gloria. Empieza a levantarte, mi hermano. Profeta de Dios, levántate. Ministro del Altísimo, levántate. Empresario, empresaria, levántate. Tú que quieres ser una respuesta a nivel político, levántate, pero en la llenura del Espíritu, y verás la gloria del Señor. Porque este tiempo, escúcheme bien, no es ni para los tibios ni los fríos, sino para los que están en el fuego. Los demás no van a poder caminar en este tiempo. Por eso yo te invito a que nos llenemos en Él. Levanta un altar en tu casa, en un rincón de tu casa, sepáralo para el Señor y búscalo con ansiedad, con pasión. ¿Sabe qué dijo un día David en medio de la crisis? ¿Quién me diera alas de paloma? ¿Sabe qué significa eso? ¿Quién me llevaría a caminar, a vivir y andar en el Espíritu? Las alas de paloma, volar a las alturas donde todo es diferente. Aunque estemos con los pies en esta tierra, nuestro espíritu está elevado a una dimensión mayor. ¿Sabe qué dijo? Volaría y llegaría al desierto. Yo me preguntaba, Señor, ¿y qué tiene que ver el desierto? ¿Sabe? David había conocido en medio de la presión y de la persecución a Dios, y él sabía, aunque en el silencio del desierto Dios podía hacer reverdecer todo. Es que, Sharamahanda, tengo un mensaje que no sé cuándo Dios me lo va a permitir dar, pero si algo que tú puedes ver en el Señor es que Israel trasegó en el desierto, y el desierto, escuche, vio a Dios, y el desierto no pudo hacer lo que regularmente hacía con las demás personas, sino que se humilló al desierto, y en el desierto Israel vio la dimensión de la grandeza del Señor, donde no había nada. Urramashararabajanda. Señor, gracias. Gracias. Mi hermano, ahí está fluyendo. Ya voy a cerrar, porque el Espíritu abre conmigo y Él cierra conmigo. Pero te digo algo. Lo que está por ver la iglesia no lo ha ni pensado. Lo que está por recibir la iglesia no lo ha entendido. Pero el Señor va a hacer que entiendan los entendidos. Escúcheme bien. Y que se esfuercen los que se esfuerzan. Un día el Señor me enseñó en un camino pedregoso, subiendo una montaña, me dijo, yo le doy fuerzas al que se esfuerza, no al perezoso. Y empecé a sentir fuerzas para seguir subiendo esa montaña en un lugar donde iba físicamente a hacer una tarea. Entonces me enseñó que los que vamos a recibir y vamos a andar en niveles de propósito real en Dios son los que oramos, los que peleamos la batalla, los que estamos no hablando lo que el mundo dice, sino lo que el Espíritu está diciendo. Yo te bendigo en esta hora. Mi deseo es ver la gloria de Dios en tu vida. Mi deseo es que Dios derrame todo ese potencial que Él tiene para esta hora en tu vida. Mi deseo es que veas cómo
tus hijos y tus hijas son libres. Sabe hasta cuándo un drogadicto vive en nuestra casa. Escúcheme lo que le voy a decir. Sabe hasta cuándo un alcohólico vive en nuestra casa. Sabe hasta cuándo un rebelde vive en nuestra casa. Sabe hasta cuándo una atmósfera contraria a la que queremos vive y permanece en nuestra casa, hasta que tú y yo digamos esto se acabó y nos metamos en el poder de la gracia, porque lo que está alrededor de todo esto es espiritual, y cuando tú te llenas de tal poder y tal gloria, lo que estaba ahí no puede seguir. Y por eso puede ser libre tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu casa, tu economía, porque esto es cuestión de ser más. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, pero cuando ese mayor crece y se desarrolla y toma control en nosotros, no es un dicho religioso como muchos lo tenemos. Así que es tiempo de ver la gloria del Espíritu. Yo te bendigo en esta noche. Padre, gracias por cada niño que tú estás tocando, por cada niña que tú estás tocando. Padre, yo declaro que los destinos de estos pequeños se cambian, todo destino contrario al reino se cambia y ellos van a cumplir el propósito. Y tú los guardas porque son benditos tuyos, Señor. Y que hoy Colombia empieza a recibir una impartición del reino. Traemos el reino a Colombia. Manifestamos el reino en todos los departamentos y en rincones de Colombia. Decretamos el reino tomando control. Declaramos el reino, Señor, y la obra de ese reino en medio nuestro, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos.